Bueno, queridas amigas y amigos de Florida Opina con Alexis Ortiz aquí por bienvenidosvenezolanos.com. Hoy vamos a conversar sobre un tema sumamente interesante, exigente y sugestivo. Se trata lo que tiene que ver con los seres extraterrestres, con esa vieja costumbre e inquietud del género humano por el más allá, por las cosas que no podía comprender. Y para hablar de esta materia, que es una materia siempre, siempre muy interesante, muy sensible para la gente, hemos invitado al escritor Ibrahim Busnello. Ibrahim aquí acaba de escribir un libro, Seres, que se trata de eso. Pero Ibrahim, bienvenido, hermano querido. Muchísimas gracias, estimado Alexis. Un gusto estar con usted. Mira, en el libro dice I.J. Busnello, Ibrahim. ¿Por qué lo firmas de esa manera? Ese es una clave. ¿De qué se Digamos trata? que es un acrónimo de todo el nombre para hacerlo un poco más fácil llegar pues a las personas que se acostumbren más al nombre, ¿no? I.J. Busnello resume mi nombre completo, Ibrahim José Busnello. Y es más llamativo, ¿verdad? Sí, correctamente, sí, señor. ¿Y de dónde eres tú, Ibrahim? Yo soy de venezolano, residenciado en el estado Vargas. Actualmente me encuentro en la ciudad de Miami, en la cual pues estoy haciendo toda la promoción del libro, evidentemente digamos, por la coyuntura en la que se encuentra nuestro país, Venezuela. Entonces, me Claro. ¿Y tú encuentro eres de qué parte de Vargas? de Macuto, estado Vargas específicamente. Macuto, Macuto. O sea que tú vienes siendo paisano de nuestro presidente legítimo, Juan Guaidó. Así es, lo conozco de muchas actividades también que tuvimos en el estado y tuve la oportunidad incluso de compartir con él en casa. ¿Y qué opinión tienes de él? No, para mí me parece, es un muchacho aguerrido. Sinceramente, es una persona que incluso a mí me sorprendió desde que Fabiana Colmenares está optando por la Sí. candidatura del Estado Vargas, desde José Manuel Olivares, que también lo conozco, y son de verdad esa nueva generación que necesitamos sin duda, porque tienen unos valores totalmente transgresores a lo que estamos viviendo hoy, y eso es lo que se busca, ¿no? Realmente. Sino Vargas es un estado sumamente interesante. Allí, además, lleva el nombre de el primer gran prócer civil de la República Venezolana, que fue José María Vargas. Y además hay amigos muy queridos ahí, Roberto Smith, Salomón Bacín. Correcto. Bueno, vamos a hablar del libro, porque no vinimos aquí a hablar de política Nos ni del podemos Estado entender por Vargas, allá. por más interesante que sea como en efecto es el Estado Vargas. Mira, hermano, ¿de qué se trata el libro, Ibrahim? Bueno, Seres en Kiaria y la máquina de Morfeo es el nombre, digamos, subtitulado Seres, y como título principal, y en Kiaria, la máquina de Morfeo es una historia que narra la vida de unos científicos que se ven involucrados en un experimento, digamos, en búsqueda de información extraterrestre, pero que en punto principal la historia arranca o comienza en el ocaso de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler ya se veía asediado digamos, por el ataque o por la invasión norteamericana en aquella operación famosa llamada De los aliados. Era una invasión de norteamericana, los aliados. inglesa, francesa, Correcto, rusa. de mucho, rusa incluso, en efecto. Y es allí, en esos casos, donde inicia todas estas investigaciones, producto de lo que encontraron en esta, digamos, invasión. Y a partir de allí empieza el libro a narrar ciertas historias que van conectándose no solamente con los temas meramente extraterrestres, sino también con informaciones, digamos, un poco históricas, para que el mismo observador, el mismo lector pueda interpretar de acuerdo a sus propios juicios qué parte de la historia es verdad y qué no. Entonces va a ir narrando Pero antes de página a página seguir, esto. Ibrahim, antes de que sigas describiendo el libro, que lo vienes haciendo Correcto. muy bien, a mí me comentó Patricia Carles, Sí. que te brinda mucho apoyo a ti, Sí. que el libro está inspirado en una experiencia propia, o sea que tuya, Correcto. ¿no? Una experiencia que tú viviste. Eso nos interesa mucho, o sea que termina por favor de describir el contenido del libro y después nos hablas de esa experiencia Por personal. supuesto. Por supuesto que el libro tiene muchas anécdotas personales, incluso una de ellas, digamos la principal, fue hace ya alrededor de 22, 23 años, cuando tendría 13 años, un año antes incluso de la tragedia,
yo estoy La tragedia en de el estado Vargas, quiere Vargas, de decir. la tragedia de Vargas, una tragedia que conmovió Latinoamérica completa y que fue muy conocida a Miles nivel de mundial. muertos, sí, un Sí, sin deslave, duda. una inundación, sí. Totalmente trágica, en el cual yo viví en ese tiempo en Macuto. Eh, el año anterior a esa tragedia, yo tuve la oportunidad a final de año, sería el 15, 14 de diciembre, cuando en esa fecha yo veo mucha gente, o sea, una cierta cantidad de vecinos fuera de mi casa. Cuando los logro ver, me doy cuenta que están señalando muy alteradamente hacia el cielo, hacia la montaña. Vargas está dividida por una gran montaña llamada Ávila, digamos, que divide Caracas y Vargas. Y es en esa montaña donde yo, al bajar de mi casa y observar aquella montaña que queda justo detrás de mi casa, puedo observar aquella luz tan impresionante, tan utópica, pues, se pudiese decir que me dejó muy impactado. Pero lo añadido en este caso es que veo que la luz esta se mueve muy lentamente, tiene una estela impresionante, pero creyendo yo que era una cuestión de mi imaginación, puedo corroborar esto con mis propios hermanos, incluso con familia, con mis propios padres, y en la adultez. Cuando hacemos mención de esto, evidentemente lo recuerdan tal cual como lo recuerdo yo. Entonces puedo dar fe de que no era algo que me lo estaba imaginando, sino que era algo mucho más allá de una sencilla imaginación juvenil. Y entonces, a partir de este punto, quedé tan impactado y tan La impresionado vieron con lo que vi. varios, ¿no? La La vieron vimos varios. muchísimas, al menos una docena de personas pudimos observar aquel avistamiento, digamos, que sin duda alguna era algo incluso promisorio, porque a partir de ese año, el año siguiente fue la tragedia de Vargas y le di como esa connotación, digamos, ese aviso por mediante de estos seres que Una años después. premonición, ¿no? Una premonición, sí, fue algo muy personal que de verdad me marcó para ese entonces. Sin embargo, tú sabes que ese tipo de tragedias como la de Vargas tienen una explicación completamente natural. Eh, Correcto, Parece que más o menos cada 4 décadas, más o menos cada sí, 40 años se produce un deslave de esas características correcto. y con los resultados trágicos. Cada vez más Sí, trágico porque cada vez la zona está más poblada, pues más la urbanizada. demografía no nos ayuda con estos casos, realmente. Ajá, pero entonces fíjate tú, después de esa experiencia de Sí, haber avistado esa luminosidad que le llamó tanto la atención a ti y a las otras personas que la vieron y que lo vieron como una alerta, como un vaticinio, como un anuncio de lo que correcto. iba a pasar, ¿qué otras experiencias de ese tipo has tenido? A partir de ese punto empecé, era el auge digamos, de la internet, por lo menos para nosotros en Latinoamérica, ya teníamos unos años corriendo, pero a partir de ese punto me puse mucho más curioso en función de búsqueda de información, en búsqueda de quizás esa conexión que yo mismo pude sentir al momento de ver aquello. Y me pude dar cuenta que realmente era un tema no solamente que me apasionaba, sino del cual estaba muy interesado y me invitó conexión con este tipo de situaciones, digamos, contacto de cuarto, tercer, segundo tipo, pero sí la misma investigación me dio cabida a encontrar respuestas incluso en otras personas que habían tenido cierto tipo de contactos o cierto tipo de avistamientos, pero que por pena, por tabú, no se atrevían a comentar. Y era justamente este enlace entre la historia de seres, digamos, del libro, y la propia información personal que nos llevó a conocer que ese punto en común y que muchas personas lo tienen, pero que poco lo comentan. Antes de seguir explicándonos ese tipo de enlace, explícale aquí a la gente que tiene la amabilidad de vernos y de escuchar qué significan los contactos de primero, segundo y tercera clase. Correcto. Eso va separado de acuerdo a la cercanía del objeto. Tenemos contactos del primer tipo, que solamente son avistamientos. Un segundo tipo ya hay una presencia o una afectación en la zona. El tercer tipo ya el contacto empieza a afectarte a ti. Puede ser de manera sensorial, puede ser una conexión incluso mediante sueños. El contacto de cuarto tipo vendría siendo ya un contacto directo con el ser de otro mundo, digamos. No solamente lo presenciaste, sino estuviste allí y contactaste tacto con tacto
aquel ser extraterrestre, y hay otros dos donde la ciencia trata de debatirse entre un contacto del quinto, sexto y séptimo tipo, digamos, otros tres, que ya involucran no solamente el propio contacto, sino, digamos, investigaciones o estudios científicos con tu cuerpo mediante extraterrestres o seres de otros mundos. Entonces, este es una gran gama del 1 al 7, donde mientras más alto, más cercano tuviste Y a... en esa gama, Ibrahim, en esa gama, ¿en cuáles has sido protagonista tú? Eh, Del 1 al 7. En el primero, por la misma, digamos, sistema de distribución, en el primero, en el mero avistamiento, ¿no? No he tenido la oportunidad, o digo yo la fortuna, creyente de este caso, de llegar un poco más allá de la cercanía a estos seres, que sin duda, como diría Carl Sagan, sería un desperdicio del universo que no estuviese ocupado por seres extraterrestres, y lo creo fielmente que es así, ¿no? ¿Y has tenido contacto con alguien que haya podido pasar del avistamiento, que haya tenido algún tipo de contacto más real, más cercano, más Sí, íntimo con esos seres de otros mundos? Porque yo estoy bueno, totalmente de acuerdo contigo y en general la gente está de acuerdo contigo. No tiene claro. lógica que en un universo tan grande, tan infinito, solamente exista población humana tal como la concebimos en la Por Tierra. supuesto. Tiene que haber algún otro tipo de seres tanto más inteligentes que nosotros en otras partes, en otros rincones del universo. Correcto, correcto, ¿no? En efecto es algo que es muy común, pero que muy poca gente se atreve a, digamos, a afirmarlo con tanta vehemencia, digamos, por el mismo tema tabú, ¿no? ¿Qué pensarán de mí? Aquí estoy, con quién estoy conversándolo. Pero sí, tuve la oportunidad de percibir relatos o de reunir relatos incluso para el libro, que me llevó mucho tiempo para investigarlo, donde personas, una persona en específico, por cuidado, de él, no podré decir su nombre, pero que no solamente tuvo contacto, pero no solamente que tiene contacto con él, sino que también está siendo objeto de una constante vigilancia por ¿Y ciertos por qué medios, digamos. vigilancia? ¿Por qué vigilancia? Él me contaba al momento que yo tuve la oportunidad de hablar con él que las llamadas eran intervenidas. Estamos hablando de que esta es una persona que encara a SETI, que es una institución norteamericana de investigación extraterrestre y de búsqueda de esta investigación. Esta es una persona que encara incluso todo lo místico o el misticismo que hay ¿Y detrás has de la... tenido, sí. ¿Y has tenido, Ibrahim, algún tipo de Sí. contacto con los equipos científicos que están en las observaciones, en la observación de ovnis, de objetos voladores no identificados? ¿Has tenido contacto con ellos? Tuve la oportunidad de participar en un evento que nació en Facebook, pero que se hizo muy viral. Era un evento que se llamaba La Toma del Área 51, hecho por norteamericanos, digamos el evento, en el cual tuve la oportunidad de llegar hasta Rachel, en Nevada, en Nevada, en Estados Unidos, en el desierto, digamos, de Nevada, y Sí. estuve en la puerta del Área 51 y lo que nos recibieron allí, militares, estamos hablando incluso de personal del SWAT americano, estaban allí impidiendo que pasáramos, pero sí nos dieron la atmósfera que se vivió allí en ese único momento que he tenido la oportunidad de estar tan cerca de un área tan mítica como esta. No nos dieron más información de que esta es un área que solamente es de personal militar y que no podemos ingresar evidentemente, pero siempre daba curiosidad de saber qué más, pero sus caras y su propio sistema de seguridad evidentemente nos alertaban o nos hacían sentir que había algo más. No, sí, yo también creo. Además, yo soy de los que piensa, hay gente que dice, no, que si nos ponemos a buscar seres extraterrestres, estamos negando la religión. No, yo creo que la presencia de otros seres en el universo no niega, sino que confirma la obra de Dios. Que, no, Correcto. que tenemos que verlo de ese modo. Ahora Correcto, de bien, hecho yo soy creyente y cristiano, digamos, católico y soy creyente de ello, ¿no? claro. Ahora fíjate tú una cosa. ¿Por qué escogiste ese ambiente de la Alemania nazi para ubicar allí la trama del libro? Sí, bueno, mucho se ha hablado de todas las investigaciones científicas que hacía, evidentemente, eh, digamos
transgresoras, investigaciones muy, muy transgresoras para el ser humano, pero sí no dejaba de ser interesante para la época lo que investigaban los científicos nazis, ¿no? Mucho se habló de la búsqueda del destino, mucho se habló incluso de Shambhala, de buscar la mítica piedra que pudiese dar los 1000 años del Tercer Reich alemán. Y estas investigaciones trajo consigo mucho misticismo debajo de esos búnker, y estas investigaciones dieron a conocer incluso tanques, herramientas que no estaban, para la época eran muy avanzadas, y misticismo, este misterio que hubo detrás de la operación Paperclip, operada por los Estados Unidos, que deja muy poca información y mucho sabor de boca, y muy buen sabor de boca. Me atreví a investigar, evidentemente desde hace años, saber qué había detrás de esto, y me pude encontrar con muchos vacíos históricos que quizás con la ficción logramos llenar, ¿no? Y eso es lo que intenta la ficción, llamar la atención sobre un punto vacío en la historia, o del que conocemos muy poco, para luego entonces con la ficción llenarlo, ¿no? Y me llamó poderosamente la atención por las investigaciones propias de los nazis en ese caso de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, estamos terminando este programa en este minuto que nos queda. Te pido que me digas cómo ha sido la promoción del libro. Se consigue en Amazon, ¿verdad? Correcto, el libro se encuentra en Amazon por Ceres, Enkiara y la máquina de Morfeo. Pueden buscarlo por allí, tanto en tapa blanda como en Kindle. La promoción ha venido desde el año pasado, desde su impresión. Es un libro autopublicado, pero apoyado por la casa FB Libros, una casa editorial venezolana con mucha trayectoria. La hemos publicado, hemos hecho ¿Dónde está esa casa editorial? En Venezuela, se encuentra ubicado en Venezuela y tiene en Caracas, por Roger Michelena, que es, digamos, que es su abanderado, digamos, el director de la casa. Y la promoción ha venido desde Mi Libro Hispano, desde el mes de la hispanidad, o el mes de la literatura hispana, que se celebra en octubre, y desde allí ha venido la promoción de bastante por redes sociales para promover este tipo de literatura, que en Venezuela es bastante diferente y da una propuesta adicional para lo que hacemos literatura desde Venezuela, ¿no? Los jóvenes sobre todo. Es una lástima que en este momento el encierro, la pandemia, este virus chino, esta desgracia que nos ha caído, impida que libros como ese se puedan llevar a conversaciones con la gente, en las universidades, correcto, en las distintas comunidades. Incluso teníamos pensado, esto nos ha limitado muchísimo, el virus chino nos ha limitado incluso para la universidad de aquí mismo en el Doral, en la ciudad de Miami, teníamos invitaciones, pero que se han venido evidentemente postergando porque la situación no te preocupes, mi hermano, que a mí con mi libro más reciente me pasó exactamente lo mismo. Oye, bueno, entonces este es el libro Ceres de Ibrahim Busnego, un muchacho de La Guaira, muy aventajado, muy atrevido en sus investigaciones científicas. Que Dios te guarde, mi hermano querido. Muchísimas gracias, Alexis. Muchísimas gracias por haber accedido a conversar con nosotros aquí en Florida Opina por bienvenidosvenezolanos.com. Para mí un honor.